America first. Very simple. Estamos a punto de vivir un momento crucial. El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá desaparecerá al menos como lo conocemos hasta el día de hoy. Donald Trump amenazó con renegociar o cancelar ese acuerdo durante sus primeros 200 días de gobierno. You go anywhere you want, Secretary Clinton, and you will see devastation where manufacturing is down 30, 40, sometimes 50%. NAFTA is the worst trade deal maybe ever signed anywhere. ¿Tiene el poder suficiente para ello? Implicaría una reducción importante en los 532,000 millones de dólares que Estados Unidos y nuestro país intercambiaron tan solo el año pasado. Una renegociación mal hecha puede ser peor que salirnos del TLC de América del Norte. Entonces, ¿la economía de nuestro país tiene problemas? ¿Qué alternativas tenemos para sobreponernos a un golpe fuerte en lo que hoy significa el 80% de nuestras exportaciones? Con su mirada puesta en la frontera norte, México se ha olvidado de sus costas, las ha visto como si fueran muros, los muros invisibles que nos encierran. Es preocupante que hayamos sido la piñata de la fiesta. Es preocupante que la relación México-Estados Unidos haya sido tan trivializada. ¿Qué tanto poder tienen los sindicatos estadounidenses sobre Donald Trump? Muchos sindicatos en los Estados Unidos se manifestaron en contra en su momento de esta negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Será el petróleo mexicano un capítulo especial en la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Está claro que un acuerdo de esta magnitud es un asunto entre naciones y no solo entre los hombres que las gobiernan. Se trata entonces de buscar nuevos horizontes o nos quedamos en nuestra zona de confort. En este reportaje especial de Azteca Opinión, hablan los hombres que negociaron y firmaron ese acuerdo. Nos cuentan los pros y los contras que 23 años de Tratado de Libre Comercio nos han dejado en la zona comercial más grande del mundo. We will make America great again. President-elect of the United States of America, Donald Trump. Habrá que ser muy pedagógicos en esta negociación para explicar que el TLC, explicarle a la contraparte, no es solo una cuestión comercial de relación, sino un nuevo tipo de relación entre México y Estados Unidos. Que los beneficios que recibimos están interrelacionados con los que ellos también reciben. Para algunos, el TLC es también el marco político con el que por primera vez México se relacionó de manera más diplomática con nuestro vecino del norte y además significa la entrada a las grandes ligas del comercio internacional. Vamos a ver si el tratado es suficientemente robusto desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político y geopolítico para mantener abierta la economía de Estados Unidos. Y no como se pensaba antes, que el TLC era necesario para mantener abierta la economía mexicana. Noviembre de 88, en esa reunión como presidentes electos en Houston, yo le planteé al presidente electo Bush que la primera prioridad en nuestra agenda era una negociación con los 500 bancos comerciales del mundo, con los que eran nuestros acreedores, para ya no renegociar y posponer pagos de la deuda, sino proceder a las quitas y reducción de ese monto que tanto nos ahogaba. El presidente Bush accedió y una vez que concluí con el mío, él pasó al suyo. El tema fundamental para él era proponerme un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y México. Sin embargo, las partes no llegarían a ningún acuerdo y el Tratado de Libre Comercio tardaría años en concretarse. Yo lo pensé un momento y lo que le respondí fue: ya aceptamos entrar a una gran negociación para reducir el saldo de la deuda. Si yo le digo a usted, presidente Bush, que sí vamos a una negociación del Tratado de Libre Comercio, entonces ustedes me van a pedir reducciones de aranceles mexicanos a cambio de quitas de deuda de sus bancos y no me van a conceder nada de acceso de productos mexicanos al gran mercado de los Estados Unidos.
El TLC nacía en un momento en el que se planteaba una nueva forma de globalización en el escenario de la economía mundial. La caída del muro de Berlín traía el fin de la Guerra Fría. En 1990, en la cumbre de Davos, la negociación entre México y Estados Unidos dio un giro. Esa misma noche en Davos fue cuando hablé con el secretario de Comercio, Jaime Serra, un distinguido y muy capaz economista, para pedirle que, a diferencia de lo que yo había dicho en noviembre de 88 al presidente electo Bush, de que no habría tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos, ahora le dije a Jaime Serra, ante las nuevas realidades, aquí en Davos está la negociadora comercial de los Estados Unidos, Carla Hills. Así que hay que ir a buscarla, decirle que ante nuevas circunstancias, nuevos planteamientos, y por lo tanto nosotros los mexicanos estamos dispuestos a iniciar una negociación del Tratado de Libre Comercio. El TLC no iba a ser una panacea económica, sino que era un instrumento para aumentar las exportaciones y para atraer mayor inversión extranjera directa al país. El documento quedó listo tras 389 reuniones de los grupos de trabajo y fue firmado el 17 de diciembre de 1992 por Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, George Bush, de Estados Unidos, y Brian Mulroney, primer ministro de Canadá, y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Hay 200,000 millones de dólares invertidos en México que predican sobre la importancia de las cadenas de valor, que nos dan competitividad y que nos dan productividad. Más de 1 millón de cruces legales en la frontera. No hay ninguna otra frontera tan transitada como México. 370,000 camiones la cruzan todos los días. En México, la inversión extranjera directa pasó de 1.200 millones de dólares en 1993 a 12.656 millones de dólares en 2012. El comercio entre México y Estados Unidos creció 506% entre 1993 y 2012. En el mismo lapso, el intercambio de ese país con Canadá creció el 192%. Hay que recordar, quizá la gente no lo sepa, que el mercado más grande del mundo para Estados Unidos es Canadá. Le compra el 18% de lo que Estados Unidos vende, pero que México es el segundo, con el 16%. Entonces, estaría negociando Estados Unidos con sus principales mercados y no sería una negociación menor. Así como México pudo crear 3 millones de empleos adicionales vinculados al comercio exterior gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también los Estados Unidos han logrado generar más de 7 millones de empleos adicionales y que hoy están vinculados a lo que ellos llaman el NAFTA. Solo en California hay alrededor de 750,000 empleos vinculados al NAFTA. En Texas hay más de 500,000. En Florida, casi 300,000 empleos vinculados al NAFTA. Estados Unidos es el principal socio comercial de nuestro país. Concentra el 64% del comercio total y el 80% de nuestras exportaciones. Nosotros significamos menos para ellos. México representa el 16% del total del comercio que mantiene Estados Unidos, pero ese, de todas formas, es un número muy alto en la economía de un país. México le vende el 28% de las autopartes de Estados Unidos. O sea, somos un monstruo en autopartes. Si cerráramos la frontera un día, no podrías hacer funcionar una planta de producción de automóviles en Michigan, en Illinois, en Ohio, sin partes mexicanas. Y Canadá juega otro papel muy importante, porque Canadá es una fuente potencial de productos agropecuarios para México muy grande y competidor del medio oeste de Estados Unidos. Entonces, digamos, si hubiera fricciones entre México y Estados Unidos, que yo creo que hay que evitar, por supuesto, Canadá es una fuente alternativa de granos, de cárnicos, de productos pecuarios.
En 1994, las exportaciones de México hacia Estados Unidos sumaron 51.600 millones de dólares. En 2012, la cifra llegó a 317.814 millones. O sea, lo que hagamos entre México, Estados Unidos y Canadá en los próximos semanas o meses, incluso si no hacemos nada, el mundo entero nos va a estar viendo. Trump asegura que en los últimos 15 años, 60.000 fábricas han cerrado y se ha perdido casi 5 millones de empleos. Se ha dicho que el llamado en Estados Unidos Rust Belt, llamémosle el cinturón oxidado, que son estados dentro de una región en el norte de Estados Unidos, en el noreste, que tienen una gran actividad manufacturera en el pasado y hoy han perdido esas actividades. Pero lo que no se ha sabido explicar o no se ha querido es que la declinación de la actividad manufacturera en esos estados como Ohio, como Michigan, como Pensilvania, viene desde los años 60 del siglo pasado. Es un cambio en la estructura productiva de la gran nación que son los Estados Unidos, en donde en esos años 60 las manufacturas, la industria, representaba más de 30% del Producto Nacional. Hoy solo representa el 9%. ¿Qué pasó? Que se están convirtiendo en una economía de servicios, en los que las finanzas, el turismo, las actividades profesionales son las que representan más de 30% de su Producto Nacional. El deseo de Trump es incentivar el autoconsumo, aumentar la producción agrícola y fabril dentro de Estados Unidos y reducir lo más posible las importaciones, incluso poniendo impuestos sobre los productos extranjeros. Evidentemente ha habido un cambio tecnológico muy importante donde procesos que ahora se han sido automatizados han dejado fuera de su trabajo a un grupo importante de trabajadores y eso pues ha generado ciertas presiones y ciertos movimientos, incluso de desempleo en algunas partes de Estados Unidos, pero que tienen que ver muy poco con la competencia con México. En Estados Unidos, más de 1 millón de secretarias desaparecieron del mercado laboral entre el año 2000 y 2010. También el 64% de las personas que trabajaban como operadoras telefónicas y 46% de los agentes de viajes, según estadísticas del Departamento de Trabajo. Los gobiernos no han sabido capacitar a su población para un mundo computarizado que parecía lejano. Un estudio de la Universidad de Oxford asegura que 47% de los empleos de Estados Unidos está en riesgo a causa de la tecnología. La enorme diferencia salarial entre Estados Unidos y México ha resultado un asunto beneficioso para las empresas que tienen sus plantas aquí y una fuente de reclamos por parte de los sindicatos del otro lado de la frontera. ¿Será que Donald Trump prestó especial atención a las agrupaciones sindicales? Pero, ¿a cambio de qué? Muchos sindicatos en los Estados Unidos se manifestaron en contra en su momento de esta negociación del Tratado de Libre Comercio Americano y aducían que los empleos se iban a venir a México y los iban a perder ellos porque en México había salarios más bajos, no se respetaban las leyes laborales y no había defensa sindical de los trabajadores. Las tres cosas no ocurrieron. La empresa Carrier de acondicionadores de aire había anunciado dejar Indiana y establecerse en México durante 2017. Trump amenazó que si lo hacían, iba a imponerles un impuesto de 35% a cada aparato que cruzara la frontera hacia Estados Unidos. Carrier retrocedió. Un caso opuesto es el de la cadena de supermercados Walmart, que anunció inversión directa de $1.300 millones y la generación de 10,000 empleos en territorio mexicano. El 3 de enero, la marca Ford, que había comenzado la construcción de una planta en San Luis Potosí, cambió sus planes. Así, $1.600 millones de inversión directa y 3.600 empleos se esfumaron de México para 2017. El CEO de la compañía aseguró que se trata de un voto de confianza hacia las políticas de Trump. Ford intensificará su producción en el estado de Michigan, donde, por cierto, Trump
ganó las elecciones. El gobierno mexicano lamentó la cancelación y en un comunicado, la Secretaría de Economía aseguró que la compañía repondrá cualquier erogación que el Estado haya realizado. Algo similar sucedió con General Motors. El Chevy Cruze, manufacturado en México, estuvo en la mira de Trump. Fabríquenlo en Estados Unidos o paguen un gran impuesto fronterizo, tuiteó. Y la amenaza sigue vigente. No se detuvo ahí. Lo mismo hizo con Toyota, pero la automotriz japonesa respondió que su planta en Guanajuato no afecta el volumen de producción o el empleo en Estados Unidos. Hay algo a lo que prestar atención aquí. Una cosa son las amenazas y otra, la realidad. ¿Por qué Trump pone su atención en la fabricación de automóviles? Dennis Williams, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Automotriz, uno de los sindicatos más fuertes de Estados Unidos, llegó a declarar que 1 de cada 4 miembros de su agrupación, que reúne cerca de 1 millón de personas entre activos y retirados, apoyaba a Trump. Quizá porque el presidente electo prometió durante su campaña renegociar el TLC y junto con eso, reactivar esa industria en los estados de Michigan e Illinois. Después de las elecciones, Williams se manifestó abiertamente a favor de la postura del magnate sobre el Tratado de Libre Comercio. ¿Es la renegociación del TLC el pago por ese apoyo? ¿Fueron los miembros del United Auto Workers un factor determinante para que Michigan, usualmente demócrata, se convirtiera en republicano? ¿Qué nos están diciendo y no hemos escuchado? El presidente electo de Estados Unidos nombró como futuro representante comercial de su gobierno a Robert Lighthizer, aquel que siendo funcionario de Ronald Reagan en la década de los 80, frenó con aranceles las importaciones desde Japón y que hoy es un crítico feroz de las prácticas comerciales de China. Se trata de un veterano proteccionista, adepto a imponer tarifas punitivas a las manufacturas extranjeras. Algunos medios de comunicación han reportado que su prioridad no será crear nuevos acuerdos comerciales, sino renegociar los ya existentes, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, el futuro presidente de Estados Unidos y su negociador comercial seguramente entienden la severidad de imponer nuevos impuestos indiscriminadamente a las importaciones. Entonces, ¿esas amenazas serán cumplidas o solo se trata de herramientas de negociación? Los sindicatos juegan un papel, sin duda, pero hay que mostrarle a los sindicatos, es clarísimo, lo es regional y sectorialmente, que cuando hay más integración con México, hay más empleos en Estados Unidos. El problema donde hay desempleo en Estados Unidos es en sectores o regiones donde no ha habido integración con México. Durante su participación en el US-México CEO Dialogue, la canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu fue muy clara. Tenemos que pensar en qué va a suceder después del TLC, o más bien, ¿qué hacemos después del TLC? Porque si no, vamos a seguir en una zona de confort y con mucha incertidumbre, dijo. ¿Será el petróleo la moneda de cambio en la renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Hacia dónde debe mirar México para superar la crisis que se avecina? México está a punto de enfrentar la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué cosas cederemos? ¿Hacia dónde debemos mirar para superar este momento clave de la economía nacional? Somos en parte responsables de esta desinformación, mala información que tienen sectores importantes de Estados Unidos. Somos coadyuvantes de este discurso populista en ese sentido. Yo creo que esa es una responsabilidad de los dirigentes políticos en cada país y también de los sectores productivos. Ha ocurrido en los Estados Unidos donde los sindicatos están principalmente vinculados al Partido Demócrata, más que al republicano. Y en estos años, más de 20 que lleva en ejecución el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ninguna de las dos administraciones en los Estados Unidos, ni republicanos ni demócratas, se preocuparon por hacer ver que el tratado o estos procesos de integración tenían efectos positivos en términos del empleo y la calidad de los mismos, y que los que estaban perdiendo obedecían más a este cambio radical en la forma de producir en las grandes economías industrializadas. Debe plantearlo así. Si México fuera un avión,
hay un motor que le deja 430,000 millones de dólares anuales. Hay un motor más pequeño, del cual hablamos todo el tiempo, pero solo deja 30,000 millones de dólares el petróleo. Y 20,000, 22,000 millones que dejará turismo y remesas. Es decir, la bujía principal que mueve la economía mexicana hoy es la manufactura de exportación. Presidente, ¿qué va a pasar si en una política proteccionista de Estados Unidos hay una reducción del 20% de esta cifra? Ni siquiera me voy al total. Sí somos dependientes a tal punto. Por ejemplo, se habla de las exportaciones automotrices de México a Estados Unidos, que ya representan el 25% de todas nuestras exportaciones. Bueno, de cada dólar que se exporta, 40 centavos son de productos norteamericanos que importamos. Y en el proceso de producción de esos automóviles, 8 veces cruzan la frontera ida y vuelta para poder producirlos. Es decir, estamos interrelacionados. I don't think that the global world is going to change a great deal. There are protectionist pressures on everybody. But with many things, if you protect, you gain some, but you lose others. And if you engage in a global trading system, then on the whole, not only does the consumer gain most, but actually probably the workforce gains most, because as long as you are prepared to accept change in the jobs and go through and continuously train and retrain, then I think that there's a possibility that protectionism can be overcome. México tiene muchas otras posibilidades, entre ellas, abrirse más a la globalización comercial y mirar sus enormes costas como grandes puertas al mundo. La única razón por la que México pudo y aprovechó esa coyuntura para negociar con Europa y con Japón fue porque teníamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sin ese tratado, ¿México tiene problemas, sí o no? Cualquier país que entra en un acuerdo comercial, y todo acuerdo tiene cláusula de terminación. Así se consideran desde el inicio y el TLC la tiene también. Después de generarse estas interrelaciones, sin duda que tienen efectos. Dependerá de cuál sea la negociación que se alcance, los efectos que se tengan. Y eso es, en lugar de especular sobre ellos, me parece que lo importante sería, en todo caso, concentrarse en los equipos negociadores, la temática y la dimensión de la negociación que se anticipa. Obviamente también hay espacio para mejorar cosas que no se incluyeron en el TLC hace 20 años. De hecho, la negociación del Acuerdo Transpacífico, que probablemente también está suspendido o cancelado definitivamente como parte de las bajas de la victoria del señor Trump, que ha dicho que Estados Unidos no participaría en el TPP, es una oportunidad perdida, porque el TPP lo que hacía era mejorar el TLC. Cambiar el Tratado de Libre Comercio o cambiar la dirección, la visión del futuro del país y de la región de América del Norte es altamente negativo y altamente contraproducente. Hay que tomar en cuenta, por otro lado, que una renegociación mal hecha puede ser peor que salirnos del TLC de América del Norte. Bueno, yo creo que sí es preocupante que hayamos sido la piñata de la fiesta. ¿Tiene Trump el capital político para cancelar el Tratado de Libre Comercio? Pero tiene la autoridad legal y yo creo que desde ese punto de vista los intereses económicos de Estados Unidos se van a hacer oír y yo espero que el presidente Trump deje atrás lo que ha sido un discurso de campaña muy ligero, muy irresponsable, muy demagógico, y cuando vea la fuerza y el peso de la realidad se dé cuenta de lo mucho que está de por medio. Lo primero que haría probablemente la Casa Blanca de Donald Trump en enero sería pedirle a la Comisión de Comercio Internacional un estudio sobre el impacto de transformar o abandonar el TLC de América del Norte. Acto seguido, el presidente de Estados Unidos tendría también que colaborar con su Congreso para la definición de los objetivos de la negociación y avisarle al Congreso de Estados Unidos que va a encarar una negociación con México y Canadá. Hay una discusión constitucional en Estados Unidos
sobre el involucramiento del Congreso de ese país en ese proceso. Mi lectura de la Constitución de Estados Unidos es que el Congreso tendría que también apoyar esa iniciativa. Pero efectivamente Estados Unidos potencialmente puede salirse del TLC de América del Norte. Canadá se ha mostrado poco preocupado por el escenario de una renegociación. Su primer ministro, Justin Trudeau, dijo que está feliz de hablar sobre el asunto. El republicano John McCain, senador por el estado de Arizona durante casi 30 años, aseguró que si el TLC se cancela, habría una recesión muy profunda en su estado. Miles de empleos dependen del tratado. Our relationship with Mexico is cultural, it's economic, it's trade, and in my view, it is unbreakable. Según Carla Hills, quien fue negociadora del acuerdo por parte de Estados Unidos, si Donald Trump sigue adelante con sus planes de cancelar el tratado, Estados Unidos entraría en recesión al perder 5 millones de empleos. Déjenme decirles que cuando nosotros negociábamos el Tratado de Libre Comercio de bienes y servicios, tuve una reunión con el presidente Bush en Monterrey y hablamos de la posibilidad de un tratado migratorio. La conversación se dio de la siguiente manera. Allá en Monterrey el presidente Bush me pidió que el petróleo formara parte de la negociación del TLC. Yo le dije que la decisión mexicana desde el principio de la negociación es que no modificaríamos la Constitución para acomodarla al tratado, sino que el resultado del tratado tendría que adecuarse a la Constitución. No hay que renegociar nada porque el principio fundamental del tratado es que el tratado respeta las leyes de los países. Entonces, si nosotros hemos cambiado como ocurrió en nuestra Constitución, el tratado lo respeta. De hecho, en el propio capítulo 6 de Energía, el primer artículo dice, las partes se ponen de acuerdo en que serán respetuosas respectivamente las constituciones de cada una de ellas. En ese momento, la propiedad del petróleo estaba en exclusividad en manos mexicanas. Así que le dije al presidente Bush que no era posible tener un acuerdo en ese sentido. Le planteé la reforma migratoria y me dijo que no podía pasar en el Congreso de los Estados Unidos un tratado de libre comercio de bienes y servicios y un tratado de la similar dimensión sobre el libre movimiento de personas. Se quedaron sin el petróleo mexicano y nosotros sin la posibilidad de un tratado migratorio. Hoy, todo indica que precisamente el petróleo será un asunto clave en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Aunque la reforma energética ya permite la inversión extranjera en materia de hidrocarburos en México, Estados Unidos buscaría acuerdos que lo coloque en posición de ventaja. Donald Trump ha elegido como secretario de Estado, su mano derecha en el gobierno, a Rex Tillerson, el director de ExxonMobil, la petrolera pública más grande del mundo. ¿Una casualidad? ¿Qué herramientas tiene México para sobreponerse a un golpe fuerte que implicaría la cancelación del Tratado de Libre Comercio? México tiene que mirar hoy al mundo. O sea, no es suficiente hoy ser competitivos en Estados Unidos, sino que la clave para América del Norte es ser competitivos en todo el mundo. Y entonces tenemos que, digamos, tener una estructura comercial que nos permita competir en Asia. Por eso era importante el Acuerdo Transpacífico, que nos permita competir en Europa. Por eso es importante la actualización del acuerdo con la Unión Europea, que nos permita ser competitivos en América Latina. México debe seguir expandiendo su presencia en otros mercados y, por supuesto, hoy el cambio de vientos en Mercosur, sobre todo con gobiernos mucho más proclives a medidas de economía de mercado, como es el caso en Argentina y en cierto sentido también en Brasil. Esta gran recesión ha implicado que no ha habido una respuesta a los que salieron perjudicados con la crisis financiera económica del 2008 y hay ese enojo en las sociedades, pero además la resolución que se dio a la crisis ha sido muy injusta. Los más ricos se hicieron más ricos, los financieros no vieron prácticamente ninguna penalidad judicial y entonces también hay un enojo social porque 5 millones de familias solo en los Estados Unidos perdieron sus viviendas y muchos más perdieron sus empleos. Así que tenemos la combinación
de una deficiente explicación de lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en un clima de opinión en el cual hay una válida y legítimo reclamo por la tan injusta solución a la crisis del 2008. Donald Trump es consciente de que Estados Unidos no termina de reponerse de aquella crisis inmobiliaria. Era contada así en la película The Big Short. Y el país apenas notó que la vieja y aburrida banca se convertía en su principal industria. Hasta que un día, casi 30 años después, en el 2008, todo se derrumbó. En marzo, Bear Stearns enfrentó el colapso y la Reserva Federal arregló su venta. Estamos enfrentando tiempos difíciles, pero algo es seguro. Hemos tomado medidas. Los mercados se desplomaron hoy. Wall Street se ha sembrado y todo gracias a... Al final, los bonos hipotecarios de Luis Ranieri mutaron en una monstruosidad que hizo colapsar a la economía mundial. Y ninguno de los expertos, líderes y especialistas tenían idea de qué pasaría. ¿Podrá nuestro país moverse a tiempo del status quo en el que se ha sumido? Si México lograra mejores acuerdos comerciales con Asia, con Europa y con el Mercosur, tendría acceso nada menos que al 72.6% del comercio exterior de todo el planeta, un total de 9.422 billones de dólares cada año. Yo creo que si el señor Trump trata de cumplir algunas de sus amenazas, en particular esta que mencionas del 35% de aranceles a las exportaciones procedentes de México y de China, que también mencionó, sucederían dos cosas. Primero, tendría que ir al Congreso estadounidense. Aquí sí el presidente de Estados Unidos, a menos que invocara una cláusula de seguridad nacional de emergencia que difícilmente pasaría la prueba de la risa, tendría que pasar por el Congreso. Y el Congreso tendría que autorizarle estos impuestos de 35%. Lo segundo que pasaría es que eso sería una violación flagrante de la Organización Mundial de Comercio, porque Estados Unidos no tiene derecho a subir sus aranceles a esos niveles sin violar sus compromisos de la OMC. Y violar el compromiso con la OMC sería violar compromisos con 160 países. En lugar de poner, digamos, muros, lo que necesitamos son ductos y líneas de transmisión de electricidad y puentes para que haya más y no menos comercio entre Estados Unidos y México. Pero no nos podemos pelear ni con la geografía ni con la economía. Y somos parte de América del Norte, lo seguiremos siendo en el futuro y la integración se seguirá dando y profundizando con Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál será el impacto de la llegada de Donald Trump a la presidencia del país más poderoso del mundo? ¿Tenemos herramientas para enfrentar una nueva crisis económica?